Buenos días, compañeros. Vamos a empezar la clase, una de las clases largas que todavía tenemos. Eh, Les quería ir comentando sobre que da la impresión, ya terminamos el semestre, aún nos falta una parte importante, pues que es la parte integradora, de las cosas que vamos a tener que ir revisando. Eh, Esa parte pues es importante, sobre todo porque se necesita ir determinando la integración del protocolo que tendremos que ir entregando como último producto de la clase. Eh, Les pedí que les revisaran el capítulo 12 de observaciones y entrevistas, porque es un capítulo en donde viene muy establecido qué es lo que se va a necesitar, qué es lo que se va a ver, qué es lo que se va a pedir, ya que pues ¿cómo explicarles? Eh, es parte del trabajo. ¿Cómo se imaginan ustedes su práctica profesional? Vamos desde cero, vamos desde que el uso de las pruebas nos va a servir para determinada función, pero eso implica también tener muy claro cómo es que yo tengo planeado ejercer mi profesión. ¿Cómo lo imaginan, chicos? Am, no lo sé. Eh, Qué difícil pregunta. Imaginemos que estamos en un contexto clínico, la gran cantidad de las pruebas que estamos revisando son para contextos clínicos, que pueden aplicarse en educativo, que pueden aplicarse en social, que pueden aplicarse en laboral, pero al final es clínica. Pensemos que muchas personas vamos a estar en una perspectiva de tener un consultorio clínico privado, entonces, bueno, llega una persona y nosotros intervenimos, empezamos con este primer momento. ¿Hay alguna clase que ustedes tomen que sea o que diga, esta clase es de, este, esta clase es de redacción del reporte psicológico? ¿Cómo lo puedes repetir? No lo entendí. Sí. ¿Hay alguna clase en donde ustedes les digan, saben qué, de esta manera se tiene que ir redactando el reporte psicológico o la entrega del reporte que se tiene que hacer a una persona? No, entiendo que hay entrevistas psicológicas, ¿no? Pero reporte psicológico. En ese caso, esta parte del trabajo es parte de lo mismo, ¿sale? Imaginemos que llegan a estas personas a su consultorio, entonces le van a decir a la licenciada Bouchan, eh, tengo X, Y, Z problema, necesito que intervengas conmigo. Salvo empresas especializadas que hacen psicometría, el clínico va a utilizar las pruebas psicológicas para intervenir con sus propios pacientes, ¿me explico? Vamos a utilizar las pruebas psicológicas para buscar una mejor atención, una mejor calidad en los procesos que vamos a desarrollar. Cuando tenemos todo esto desarrollado, cuando tenemos todo esto en perspectiva, buscamos y procuramos que nuestros pacientes puedan ser claros para llegar y atender estas características de la necesidad de exploración. Por ejemplo, si llega un niño con mucha hiperactividad, vamos a estar explorando con pruebas si tiene alguna condición extraordinaria en el momento de observar su atención, en el momento de observar su memoria, en el momento de observar sus funciones ejecutivas
dientes, ¿no? Cuando tengamos una perspectiva más amplia, a lo mejor sí vemos que el patrón de una relación de una persona es un patrón de relación poco satisfactoria, con mucha entrega por parte de uno y poca entrega por parte de y condiciones de violencia. Bueno, vamos a explorar sobre todo algunos aspectos de pruebas psiquiátricas para poder observar la personalidad y para poder observar las características que se encuentran adecuadas o inadecuadas. Pero es para el uso de nuestro ejercicio. Hay otro momento de empresas especializadas que se encargan de realizar procesos de exploración, procesos de evaluación psicoterapéutica. Y o procesos de exploración psicológica. En ese caso se especializan en aplicar WISE, se especializan en aplicar WIPSI, se especializan en aplicar pruebas de personalidad más complejas como un Rorschach o un MMPI, que en ese caso se necesita un reporte porque la empresa o porque este profesional regularmente no atiende a las personas, atiende a las necesidades que llegan de exploración y de evaluación. Hay un tercer momento y eso es cuando un profesional externo les pide a ustedes la información de la actividad o de la prueba. ¿Con quién vamos a tener que compartir esta información? Muchachos, No le escuché la última parte, profe. ¿con quién creen que vamos a tener que compartir esta información? Pues sería con el paciente, ¿no? O en todo caso, si es necesario como referirlo o algo multidisciplinar, pues con algún colega. Y es que eso es algo que vamos a encontrar, ¿sale, Pablo? Vamos a encontrar que muchos profesionales nos van a solicitar la aplicación de pruebas. Por ejemplo, maestras de quinto, sexto o cuarto grado de primaria mandan a hacer pruebas específicas a los niños para saber cómo se encuentran. Y como hay que reportar esa aplicación de pruebas, no es con los padres ni es con el niño que es nuestro evaluado, sino es con el otro profesional. Ocasionalmente algún neurólogo les dirá, ¿sabes qué? Necesito que le hagan esta prueba a estas personas y van a tener ustedes que regresar un reporte en donde tengan esta exploración y esta explicación real. ¿Me explico? Habrá otras ocasiones en donde una situación legal les pide aplicar una batería de pruebas y dar una impresión diagnóstica de las cosas que están ocurriendo. Entonces, mucho del trabajo de la exploración con pruebas, si no es el propio, o sea, si no es el que nosotros haremos para nuestro uso personal o nuestro uso de la terapia, van a necesitar utilizarlo para otros profesionales, lo que significa que hay un instrumento que se llama reporte psicológico. ¿Cómo ir llenando este reporte psicológico? Bueno, tenemos para ello mucha información que nos da el capítulo 12 que tienen que realizar, ¿sale? Se los presento, por si no lo conocen, por si no lo manejan, por si les hace falta saber. El capítulo, perdón, 15 va a ir de la página 142 en adelante. Vamos a tener cómo hacer ciertas observaciones. ¿Qué pasó en el curso? ¿Se acuerdan que yo les había dicho desde el principio? ¿Saben qué, muchachos? Tenemos una bronca. Y eso es que este curso está hecho como si fuera un taller. No es un taller. Libros de test psicológicos y su evaluación de Lewis Aiken. O Aiken, no sé cómo se pronuncia. Les había dicho, ¿saben qué, muchachos? Tenemos un problema. El problema es de que en muchas ocasiones nosotros no vamos a poder llevar de manera tradicional el curso y va a ser complejo. Va a ser complejo. ¿Por qué? Porque necesitaremos específicamente, pues,
aplicarnos, pues. Necesitaremos estar al pendiente de las situaciones de ejecución que vamos haciendo con el otro compañero en un formato regular. Yo estoy enfrente de las personas que se encuentran haciendo una exploración de una escala WIS, de una escala de otra escala Wechsler, de beta 2 o de la prueba que estuviéramos utilizando y pudiéramos ir observando la manera de respuesta que está presentándose para que yo pueda también ir determinando la forma en la que va a estar ocurriendo sus funciones ejecutivas, sus funciones de memoria, sus funciones psicológicas superiores. ¿Por qué? Porque si bien la prueba me mide algo, yo mido a la persona que está aplicando la prueba y esa información complementa la medición de la primera. En ese caso, les pido que puedan hacer una lectura más completa de este ejercicio para que tengamos pues, mayor seguridad de lo que tenemos que ir observando una vez que se va a sentarse a realizar el compendio de los resultados que fueron encontrando a lo largo de su exploración. Te repito, es lo mismo que hubiera ocurrido si nos hubiera tocado una sesión regular. Esto es un reporte de resultados. En este momento vamos a ir revisando este documento que ya está cargado como parte de su tercer parcial y que nos va a ayudar para entender cómo es que estamos o cómo es que se debe ir redactando toda la información que encontramos durante la exploración de nuestras personas. Repito, se supone que ustedes aplicaron 11 instrumentos. De esos 11 instrumentos, la gran mayoría fue para niños, pero también tenemos para adultos. Si logramos poner 3 o el resultado de 3 instrumentos en un reporte, ya hicimos bien nuestra tarea, ¿vale? ¿Cómo vamos a ir determinando todos esos instrumentos? Bueno, con los siguientes campos, con los siguientes rubros. Vamos a hacer una ficha de identificación. ¿De dónde vamos a sacar estos elementos? Bueno, cuando estamos en clínica, regularmente no se dice, pero hay una norma federal que nos ayuda. Pero chicos, ni porque me tomé esa cosa de... hay un elemento que se llama norma 04 de expediente clínico. Ahí es una normativa federal que nos exige cómo debe de ir determinándose el expediente clínico y cómo deben de realizarse ciertas anotaciones para la explicación de los elementos que estamos observando. ¿Alguien conocía la norma 04? No. No. Creo que ya lo habían mencionado en alguna otra clase a lo mejor, pero pues así que diga, sí la conozco, pues no. Vale, les invito a que puedan revisarla, lo encuentran muy rapidito en internet. Es aburrida como un coche visto desde abajo, pero es un elemento que nos va a servir para darle consecución a nuestros expedientes. Pensemos que vamos a hacer una exploración de expediente clínico, de una consulta en donde tendríamos que, por norma y por ley, guardar los expedientes que nosotros generemos por los próximos 5 años. Cuando el expediente es un instrumento médico legal que nos va a permitir asegurarnos la atención y asegurarnos la seguridad de los procedimientos que nosotros realizamos con cada uno de los pacientes. Pensemos que tenemos o hacemos área de la salud en este caso y que los pacientes necesitan sobrellevar todos esos derechos, ¿sale? Norma 04 es muy interesante porque nos marca cómo instrumentar un
expediente clínico. En ese caso, llega la familia, llega el paciente, llega el individuo, buscamos cómo se va a estar haciendo la exploración y buscamos cómo ir recolectando la información que me está solicitando mi norma 04, pero también mi necesidad de atención a mi paciente. Y de ahí sacamos nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, escolaridad, años de escolaridad, ocupación de estado civil y el evaluador. El evaluador es quien está realizando la evaluación. Yo le podría decir a Eric, ¿sabes qué, Eric? Échame la mano, toca hacer la aplicación de pruebas y yo hago el reporte. ¿Vale? Sí, se vale. Número de expedientes, sexo, preferencia manual, idioma, religión. Y aquí esto es interesante. Médico que refiere. Porque es importante que nosotros entendamos a quién le vamos a escribir. Por las condiciones que les comentaba, ¿no? ¿Sabes qué? A veces vamos a tener que una persona se desmayó y que cuando regresó a estar bien, tuvo ciertos problemas de ansiedad o tuvo ciertos problemas de pérdida de memoria o tuvo ciertos problemas de despersonalización. Ah, bueno, entonces mi reporte va a ser mandado y expresado para la otra persona. El médico, el maestro, el jefe de departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Diagnóstico médico, diagnóstico neuropsicológico, sobre que lo existiera, número de sesiones que se aplicaron y fechas de evaluación, así como el supervisor de caso. Vamos a explicar el motivo de consulta. Y este motivo de consulta es tal cual por el cual se remite el servicio de evaluación. Estas pueden ser como un diagnóstico, como parte de un protocolo, como parte de un estudio pre o post quirúrgico, como parte de una descripción del estado de las funciones psicológicas, de las funciones mentales, si existe alguna demanda extraordinaria con el paciente, si no fue por algún caso legal, van a tener en algunos ejercicios de su carrera casos legales en donde sí o sí se necesitan explorar y emitir un juicio con nuestros usuarios. Si el usuario asiste por propia iniciativa o es traído a la fuerza por su familia, también es una condición válida. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Hay unos elementos en el motivo de consulta en donde se tiene que poner o se tiene que hacer la pregunta directa. Recordemos que pues, es el motivo de consulta latente. Llego y le pregunto a Perla, Perla, ¿por qué estás aquí? ¿Aquí en clase o aquí en la consulta? Estamos en el ejemplo, pero puede funcionar lo de clase. Pues sí, es en clase porque, pues porque quiero estar en clase, porque me gusta estar en la clase. Perfecto, ¿Vale? Perla. En este caso, la norma me exige que yo escriba directa y literalmente lo que me dice Perla, porque quiero estar en clase, entrecomillado. ¿Por qué? Porque ese es un elemento de necesidad legal. Se hace la pregunta, aquí, sabes a qué vienes, cuál es el motivo por el cual te presentas, en qué te puedo ayudar, y entrecomillamos lo que nos diga literalmente la persona. ¿Sale? Y después explicamos, pues bueno, el motivo de consulta es que el paciente requiere una exploración con escala Wechsler, que el paciente como parte de un protocolo de contratación solicita la exploración con baterías de inteligencia, con una batería de inteligencia. Podemos poner que el niño es referido por parte del USAER para una exploración más específica con una prueba de Wechsler de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la historia clínica.
Veamos los antecedentes personales no patológicos, lugar y condiciones de residencia, hijos con residentes y otros familiares, edades y ocupaciones, servicio intra y extra domiciliarios. ¿Por qué es importante explorar eso? Yo estoy dándole una consulta psicológica, no estoy haciéndole una encuesta ni estoy sacando su información del INEGI. ¿Por qué es importante esto, muchachos? En lo que piensan. Dígame por qué. Pues podría ser para tener un registro completo y detallado. Sí y no, José Pablo. Recordemos que estamos haciendo una integración de resultados. O sea, todo lo que vamos a estar explorando va a valer y va a contar para la observación clínica y para los resultados que estamos obteniendo en la observación. No es lo mismo intentar entender o intentar observar la deprivación cultural cuando alguien me reporta que de un pueblo de Oaxaca, a 4 horas de la capital de Oaxaca, en donde no tiene drenaje ni agua potable, pero sí vive en una casa con 10 personas, en una casa de 25 metros cuadrados, que eso se llama hacinamiento, y que no tiene un trabajo y que gana menos de 25 pesos diarios, intentando sacar dinero de donde sea. A una persona que vive en cierta área de nivel medio alto de la Ciudad de México, con acceso a educación gratuita y de paga, y que gana un salario de entre 50 y 60 mil pesos mensuales. Más o menos. Yes. Tengo que ir explorando con las personas. ¿Eso dónde lo obtengo? Toda esa información, ¿de dónde sale? De la entrevista, ¿no? Muy bien. Implica que el proceso de exploración no solamente se queda en realizar la aplicación de pruebas, sino que en la aplicación de pruebas yo tuve que haber hecho una entrevista psicológica en donde, eso sí, hubo una cosa para llevar todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa me piden? Hábitos alimenticios de higiene y sueño, animales domésticos, ingreso mensual, quién contribuye al ingreso, responsabilidades y la forma en que la persona se transporta. Porque es importante comentar los hábitos de higiene, alimentación y sueño. Porque esos pueden influir directamente en el comportamiento de la persona. Y puede dar elementos de exploración muy particulares para cuando se observa patologías o trastornos. Recuerden que lo primeritito que se va deteriorando cuando hablamos de un trastorno es el hambre y es el sueño. Son dos cosas que se nos super friegan, ya sea para el hipo, para el hipo o para el hiper. ¿Qué pasa cuando andamos ansiosos? ¿Dejamos de comer o comemos mucho? ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos? ¿Dormimos mucho o no dormimos nada? Son pautas que nos permiten a nosotros ir entretejiendo la trama que va a ser el reporte y la exploración psicológica. Vamos a los antecedentes familiares, enfermedades importantes de sus antecesores, abuelos, padres y hermanos principalmente. Se pide una exploración por lo menos de las tres generaciones posteriores anteriores a nosotros. Nosotros somos una, papá y mamá son otra y abuelos son otra. ¿De qué murió tu abuelo? Ah, pues mire, ¿sabe qué? Mi abuelo se murió de tristeza porque duró 6 meses después de que mi abuelita falleció.
oye, ¿sabes qué? Mi papá falleció porque tenía diabetes y le tuvieron que amputar un miembro y salió mal la operación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Presencia de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, metabólicas, indagar sobre todo en antecedentes similares de la patología del paciente. Oye, Mauricio, no somos médicos porque necesitamos estar cerrando todas las enfermedades concomitantes. ¿Qué es lo primero que se sobreactiva cuando estamos ansiosos, muchachos? Recuerden de ir a sacar mi café. ¿Qué es lo primero que se nos sobreactiva al estar ansiosos, nerviosos? El corazón, no sé. Entonces, muchas veces en actividades cardíacas vamos a tener una ansiedad muy extraña, que no es psicológica, que es inducida por aspecto cardíaco físico. Para muestra, intentemos hacer respiración de fuego. Háganlo todos en casa ahorita. Sus manos, tapen su nariz, pongan su boca, hagan esa respiración. Vamos, vamos, vamos. Quien lo hizo va a decir, chinga, hasta como que me desperté, ¿verdad? Sí, Si algo tan elemental como cerrar tus manos y respirar cambia inmediatamente esta condición, imagínense qué pueden hacer enfermedades metabólicas, respiratorias o cardíacas. Muy antecedentes personas patológicos, enfermedades que tiene el paciente que ha padecido, tabaquismo, consumo de drogas, si existen métodos anticonceptivos, algo que por experiencia suelo explorar es el ciclo menstrual. Ahorita le explico. Oye, Mauricio, estás lejos de ser una persona que necesite saber esas cosas, pero el perfil hormonal de las personas suele tener también mucho detenimiento en cuanto a la conducta y el comportamiento. El perfil que, profe, se trabó un poco ahí Hormonal. cuando habló. El perfil hormonal. Hay ocasiones en que vamos a tener dificultades con el balance de progesterona y testosterona que se tienen en ciertas personas. A veces el ciclo menstrual afecta mucho humores, pensamientos o tipo de reacciones en función de los procesos de las mujeres. Y, disculpen, suena raro, pero... Y para saber si existe cierta característica de menarquia, cuando fue la primera menarquia, cuándo es que, si los periodos son regulares o no, etcétera, etcétera. Entonces son como situaciones que se tienen que ir observando. Si el paciente usa tabaco y alcohol, importante poner de qué forma. Si el paciente utiliza drogas, también. Si tiene alguna situación extraordinaria en este momento. Vamos con el padecimiento actual. El padecimiento es la narración del evento consecuencia al cual acude a consulta. Son síntomas, tiempo de evolución, medicación, terapia recibida,
estudios médicos y esquema farmacológico previos y son importantes para el actual. ¿Sale? Imaginemos en una adolescente de 16 años con 2 intentos de suicidio y que ha tenido un internamiento psiquiátrico en el Batán. ¿Cómo creen que sería el caso? Cuéntenme un caso de eso. ¿Cuántos intentos de suicidio dijo? 2. Échense la historia. Femenina, 17. O sea, pero la quiere para ponerlo en padecimiento actual. Ajá. Mm, pues, ay, es que porque, a ver. Pues a lo mejor el motivo de consulta, bueno, es que como para imaginarme un poco cómo lo pondría, a lo mejor el motivo de consulta sería como, dijo que, ¿cómo dijo lo del batán? Más femenina, 17 años, 2 intentos de suicidio, un internamiento en el Batán. Toma venlafaxina con toma venlafaxina de 75 miligramos una por la noche desde hace un... La venlafaxina es un antidepresivo. Ok, pero ya no está en el batán. No, tuvo un internamiento, pero fue hace 6 meses. Entonces podría ser que los padres o X, quien esté a cargo de ella, eh, no se quiera que la evalúen. eh, Ahí es que no sé, como para... mm, mm, Va a ser una situación que regularmente tengan que ir explorando. Yo les recomiendo que se hagan algunas historias, que se hagan algunos elementos de las personas con las que estén trabajando, con las que estén tratando, para que puedan encontrar lógica y mejor puedan encontrar cosas poco consistentes dentro de la exploración. Aquí, ¿qué es lo más complicado? Los intentos de suicidio. ¿Qué es lo que tendríamos que ir explorando? Que a lo mejor son la solicitud manifiesta. ¿Qué es lo que valdría que se pudiera explorar con esta adolescente? Bueno, rápido, a lo mejor un Goodenough. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el esquema corporal. ¿Cómo es que una adolescente de 17 años está intentando utilizar este contra su vida?
Podríamos iniciar investigando sobre si está tomando su medicamento o lo ha dejado de consumir. Lo primero en esta parte del reporte es saber qué es lo que está pasando. Femenina de 17 años, se presenta a consulta acompañada de sus papás, indicando que los padres que tienen miedo de que exista un tercer intento de suicidio o suicidio, ya que la chica aparentemente no presenta ninguna situación, solo ha atentado contra su vida sin motivo aparente. Bueno, cosas que tenemos que ir explorando y que lo debemos hacer mediante pruebas psicológicas, que lo tenemos que hacer mediante pruebas proyectivas, que lo tenemos que hacer mediante una exploración del CI o con una prueba de inteligencia bastante breve o bastante poco significativa, pero que necesitamos el punto para de ahí construir las cosas que estamos buscando. ¿Me explicó? A ver, pongamos otro motivo de consulta. Motivo de consulta, invéntense la historia. Masculino de 45 años que sufrió un infarto cerebral y que presenta dificultades con el habla. No puede comunicarse con el habla oral y tampoco con el lenguaje escrito. Uh-huh. Podríamos preguntar si está llevando algún tipo de terapia de lenguaje, no sé. Sí, puede preguntar todo eso. De hecho, todo eso se genera en la entrevista. Todo eso se genera para tener este reporte. Pero, ¿cómo sería el motivo? Recuerden que estamos observando precisamente estas partes. ¿Se podría identificar si ha tenido algún avance o progreso? Supongamos que se evaluó como al inicio o antes de que empezaran las terapias de lenguaje, no lo sé, y ahora se evaluará para ver si ha tenido algún progreso. Puede ser, puede ser. Porque precisamente, pero repito, se presenta señor de 40 y tantos años de edad. Recuerden que en general el padecimiento actual se tiene que hacer en esta narración del evento. El señor Oscar, de 45 años de edad, acude a consulta y tiempo de evaluación, ya que presenta problemas en la comunicación debido a un infarto lacular que tuvo según el neurólogo, en la parte parietal posterior izquierda. El paciente se presenta con anticoagulantes y con terapia de lenguaje recibida desde hace 2 meses. El evento fue hace 6. El estudio médico indica que se encuentra con ondas beta estables dentro de la exploración en el encefalograma. Actualmente se mantiene con apoyo de la familia. Para que quede muy claro por qué están tomando la tiene el objeto de observar el lenguaje y la comunicación oral y escrita. Perfecto. Me queda una historia, me queda una idea de lo que estoy utilizando dentro del padecimiento actual. Vamos a estudios médicos realizados, ya fuimos diciendo electrocardiograma, electroencefalograma. ¿Qué otra cosa pudiéramos observar que nos presentan los pacientes? Perfil tiroideo, perfil hormonal.
¿Por qué? Porque, bueno, si bien no somos biólogos o médicos, estos perfiles nos permiten saber cómo se encuentran las características de conducta relacionadas a la función adecuada endocrina que nos ofrece la tiroides o que nos ofrece el ciclo menstrual. Una vez unas personas llegaron hasta con una mastografía, imagínense. Dije, no, no quiero ver tan profundo a usted, señora. ¿Qué otros estudios médicos pudiéramos observar, pudiéramos tener dentro del reporte? Un SPEC. ¿Qué más? Medicamentos. Fármacos que el paciente toma actualmente. En una tabla se debe de buscar, indicar sustancia activa, acción, gramaje, posología y efectos adversos sobre el sistema nervioso central. ¿Sabrían cómo registrar el nombre de los medicamentos? No. Primero pondríamos uno, nombre comercial, aspirina, nombre compuesto activo, ácido acetil salicílico, gramaje 500 miligramos, posología, cada cuánto se está tomando. Una tableta diaria en las tardes, que se registra como 0x0. Efectos secundarios o uso del cual se le está dando. Adelgazante de la sangre. Mira, lo que Oye, para eso sería que son 200 miligramos. Dime, José Pablo. ¿por qué le pusieron posología a la dosificación de los medicamentos? ¿Es un término? Pero, ¿por qué posología? Así se dice. Está chistoso. O sea, ¿cuál es como la etimología de la palabra de posología? O sea, pozol, ¿a qué hace referencia? Pues, Es un término médico, no es miren, es más. Vamos a mostrar. Determinación de dosis que deben administrarse los medicamentos. Cada medicamento lleva un prospecto en el cual son indicadas por el médico al médico y al paciente la composición y las indicaciones, la posología y las contradicciones de la composición. Posología. Pruebas aplicadas. Justificación de las pruebas empleadas, breve descripción de las mismas, número de sesiones y evaluación y duración de cada una de ellas. Y aquí vienen todas las fichas que ustedes fueron generando durante el semestre. ¿Sabes qué? Aplicamos para una exploración de un masculino de 15 años que necesita su calificación de CI, porque se lo están pidiendo en la preparatoria. Beta 3 y WISC. Ah, perfecto. Se utilizó la batería Wechsler para adolescentes, WISC 4, 3 y los resultados. WISC 4 es una prueba de inteligencia que va a medir, y hacemos una observación. Les recuerdo, estos reportes no se hacen para el paciente, tampoco se hacen para nosotros, porque nosotros ya sabríamos cómo utilizar esta información. Estos reportes se hacen para el profesional que lo solicita, para el recurso humano, para el neurólogo, el médico, el psiquiatra, el neuropsicólogo, que está explicando y solicitando todas estas pruebas. Se deben de hacer con un lenguaje sencillo y sensible para la aplicación de
la toma de decisiones. Esta es una información que va a ayudar a los otros a tomar decisiones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ¿Solamente para doctores y así o profesores también podría ser? puede ser para profesores, pero porque recordemos que a veces se van a necesitar utilizar instrumentos más específicos para saber si tenemos retraso psicomotor, si tenemos algún tipo de afectación en el proceso de desarrollo, como lo fueron las gran cantidad de las pruebas que vimos. Oye, el profesor ve, observa que hay algo mal en el niño, pero no le puede observar qué, entonces nos manda y nosotros le regresamos un vender en donde él sabe con todas las de la ley para qué le va a servir vender y qué representa cada información que está obteniendo de ustedes. ¿Sí? Ok. Y nuestra habilidad debe de ser de bajar toda esa información a un elemento más sencillo, más sensible y sobre todo más eficiente para la toma de decisiones que tendremos como profesionales. Vamos con presentación y conducta, y por eso les pedí que leyeran el capítulo 15. Puntualidad, complexión, edad cronológica, conciencia con la edad, coincidencia con la edad aparente, higiene y al niño. Muchachos, ¿cuántos años tengo? ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? 32. 35. 36. Ok. El que latino fue Ramón Choque, le ganó. Eso es todo, eso es todo. Deme esos 5. Todos los demás, gracias por tirarme alto, de verdad, no saben, destruyeron mi corazón. Es que Ramón tiene la misma edad que usted, profe. ¿En serio? Sí soy. Ya se ve medio cascado para tanto. Ya estoy cascarita, bro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es importante que podamos hacer esas observaciones cuando estamos con la exploración con los pacientes. ¿Por qué? Porque la edad aparente nos va a decir mucho sobre la vida y la calidad de vida que han llevado las personas. Y el concepto de consulta clínica aparece desde la sala de espera. ¿Sale, muchachos? No sé si alguien ya se los había dicho, pero tengan mucho cuidado cuando los ponen a esperar, porque todo representa todo en procesos de exploración psicológica. Hubo una experiencia, esta no es mía, esta es de una profesora que a su vez nos los contó. Ella tenía rentando un consultorio por el centro, entonces, llegó un paciente, pues pides consulta. No sé si ustedes sepan lo riesgoso que puede llegar a ser nuestro trabajo, porque vemos a personas sin conocerlas y vemos personas que sabemos per se son susceptibles a tener un desequilibrio emocional y mental. ¿Me explico? Y por ahí andamos promocionando nuestro servicio, nuestra consulta, nuestro número telefónico, a expensas de saber que nos puede tocar algo muy complicado. Y la profesora esta contaba que le pasó así. Le llegó una persona, no tenía secretaria, parte del error. Ella lo misma lo pasó a la sala de espera, en lo que acababa de hacer algunas cosas, organizar algunas situaciones en la consulta, y se percató que el chamaco, que el usuario, 27 años aproximadamente, edad aparente como de unos 30, 35, llevaba 4 playeras puestas, 7 camisas, y llevaba como 6 pantalones puestos. Mucha. ¿Creen qué pasó? Lo ingresa a su consulta y en la consulta empieza a
hasta que le expone el pene erecto. Y ¿dónde me quedé? Yo escuché hasta que usted dijo que entraba a la consulta. Entró a la consulta, empezó a quitarse chamarras, pantalones, las camisas, hasta que llegó a exponerle el pene erecto a la psicóloga. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo un caso de esquizofrenia. Y esas situaciones van precisamente con el al niño, con la higiene, con la edad cronológica, con la complejidad. Hay que ir observando si el paciente necesita silla de ruedas o bastón. Regularmente cuando se reportan en los casos, en este tipo de exploraciones, se reporta lo que hay, no lo que no hay. ¿Me explico? Si ustedes empiezan a redactar, el niño se presenta con sus papás, no se presenta en silla de ruedas, no necesita bastón, no necesita lentes, ni necesita uso de aparato de asistencia sonora, pues como que están escribiendo de más. Solamente el niño se presentó, punto. ¿No? Lugar donde se desarrolla la sesión, la descripción de su consultorio, comprensiones de los motivos de evaluación, nivel de colaboración del niño adulto, actitud ante las pruebas. Eso es importante. Recordemos que con una actitud baja las personas suelen tener un peor desempeño durante el desarrollo de pruebas psicológicas. Y ay, no puedo hacerlo, ay, todo me sale mal, ay, no soy adecuado. Se intenta que se pueda poner estímulo más afectivo positivo a los muchachos para que logren mejores resultados. Pertenencia del comportamiento con respecto al contexto, alteraciones neuropsicológicas evidentes si las existen, o conciencia de déficit. ¿Vale? Los resultados, ¿cómo vamos a desarrollar los resultados, muchachos? Bueno, estos se pueden poner en tablas, durante que se van a explorar todos los conceptos que están alrededor de las baterías, ¿vale? Y estas tablas nos van a permitir hacer más flexible y hacer más adecuado los procedimientos de exploración que tienen con los otros psicólogos, con los otros médicos. Recordemos que, bueno, la norma 04 va a tener dos características de exploración, de presentar los datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos va a ser el número. ¿Sabes qué? Saca un percentil 21 que representa 126 puntos de CI. ¿Eso qué es? ¿Cómo se traduce a cristiano? Que tiene una inteligencia muy superior al término medio y que está dentro del último 5% de la población más inteligente en función de la prueba. Decir eso ya es un poquito más flexible. El señor está dentro del 95% de los más abusados, de los más aplicados. Perfecto, se entiende, ¿vale? Pero para nosotros sabemos que 126 es un número muy alto de CI y que es muchísimo más alto el 127 y es muchísimo más alto el 128 porque se vuelve exponencial los números de CI en función de lo alto. Si alguien llega y te dice, tengo un CI de 101 puntos, ¿qué significa? Pues que es inteligente promedio, como tú, como yo, como la señora de las memelas, como el banquero, así, sencillito. Si alguien llega y te dice, yo tengo 70 puntos de CI, ¿qué significa? Que muy probablemente la persona tuvo la necesidad de estar en escuelas de educación especial desde su infancia. Pero eso nosotros lo sabemos porque entendemos la teoría de los test, entendemos la teoría del número de CI y ya sabemos que el 100
6, centenas, cienes, una representación promedio. Y que 2.5 desviaciones estándar arriba o abajo nos diferencian mucho de la norma o de la curva de Gauss. Hasta ahí vamos. Cuando damos el reporte a las otras personas, necesitamos ser muy claros, muy específicos, ya sea con una gráfica o ya sea con la redacción de lo que esté presentándose. Hallazgos, y aquí viene la carnita. ¿Recuerdan la idea que les había dicho? Si ustedes acabaron preparatoria, son capaces de aplicar cualquier prueba psicológica. ¿Por qué? Porque vienen manuales, significa que ya saben leer y escribir, y significa que pueden ejecutar instrucciones. Las pruebas están diseñadas para que cualquier persona las pueda realizar. No importa mucho su escolaridad, pero interpretar las pruebas, eso sí te necesita una laurea, eso sí necesita una licenciatura. Y en ese sentido vamos a ir explorando el lenguaje, la percepción, los movimientos de las praxias, la atención, la memoria, cálculos, funciones ejecutivas, inteligencia, capacidad funcional, estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en general son vertientes que nos permiten ir observándose a lo largo de toda la aplicación de las baterías. Veamos un poquito del lenguaje comprensivo, expresivo, oído fonemático, que son las discriminaciones de los fonemas del español. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que una persona es capaz de discriminar fonemas del español? El paciente atiende a todas las instrucciones, no tiene dificultades para el entendimiento de las instrucciones de todas las pruebas que se estuvieron realizando. Comprende el significado de las palabras y lo observamos cuando aplicamos la prueba de vocabulario de WISC, o de WIPSI. ¿Entiende? El niño es capaz de comprender toda esta condición del vocabulario. Discrimina las palabras y da una respuesta verbal de la misma. Tiene un volumen de percepción audioverbal. ¿Cuál sería el volumen de esta? La capacidad que tiene para retener elementos de información del lenguaje. Llámese los dígitos de WISC. Tiene comprensión de frases lógico-gramáticas complejas. Logra entender los problemas lógicos de las pruebas de aritmética, donde yo necesito saber específicamente quién, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, los ejemplos de cuando las personas van manejando a diferentes velocidades y te preguntan la cantidad de tiempo de un punto a otro. Son frases lógico-gramaticales muy complicadas. Comprensión del sentido profundo del lenguaje. La persona es capaz de tener una abstracción del lenguaje y eso lo podemos ver en las pruebas de analogías o sinónimos. Expresión. El paciente presenta desarte o alteraciones motoras, por ejemplo, tiene mala pronunciación, tiene una pronunciación escasa o pausada o muy lenta o muy rápida del lenguaje. ¿Cuál es la condición del lenguaje? Dice días, fechas, años, repite, denomina, le entra un diálogo y monólogo como una descripción específica del aspecto de la narración. O sea, si yo no puedo expresar mi forma de problema que tengo durante esta exploración, vamos a dificultar la expresión del lenguaje. Si el lenguaje es fluido, tiene contenido informativo y prosodia. ¿Qué es la prosodia, muchachos? Es el cómo se pronuncia. Cómo vas pronunciando y cómo vas determinando el tono de la expresión del lenguaje. Presencia de síntomas como frases literales o semánticas, latencias, circunloquios, tanteos, palabras obligus, estereotipos, Repito, si no tienen tanta adecuación con la explicación de todos estos conceptos en cuanto al lenguaje, los quitamos. Si entendemos que el paciente logra expresar y comprender el lenguaje de manera adecuada, ya que no existe problema de comunicación. Hay casos en donde vamos a tener esas dificultades y se debe de explorar. Infartos cerebrovasculares, pérdidas de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, eso es lo que están buscando. Escritura, ¿con qué mano se realiza la mecánica de la escritura? ¿Cómo podríamos observar eso? Hay pruebas en Frosig en donde recordemos que necesitamos hacer trazos para determinar la precisión de
el movimiento fino y el movimiento grueso, condiciones del proceso de escritura en sí, escritura a la copia, dictado y espontánea, donde tenemos una exploración de la escritura a copia y a dictado. Simplemente en el test de ABC, ¿se acuerdan? Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una discrepancia. Cuando estamos haciendo las ejecuciones de las pruebas de ABC, las personas logran hacer bien grafías como círculos, ángulos y líneas. Sin embargo, cuando hacemos con el Blender, 2 o 3 días después observamos que los ángulos son muy poco sinuosos, que no son correspondientes con las grafías que está presentando la prueba anterior. Y aquí es donde vamos, así, vamos entretejiendo. Ajá, ¿lo esperamos, Ramón? ¿O qué se refiere? Bueno, y si no está la grabación. No hay que esperarlo, profe. Va a tardar. Bueno, sí vamos observando de qué forma se puede ir entretejiendo. Apúrenle a reiniciarse, Ramón. Ahorita les cuento un chiste o algo, veo que... Tienen que nos tomamos un pequeño receso, en lo que esperamos a don Ramón. Ni siquiera se ha ido, Ramón. Y solo nos faltan 3 páginas de todo lo que hemos estado diciendo. Bueno, voy a continuarle, ¿sale? Lectura. Vamos con el reconocimiento de letras, lectura en voz alta y voz silente. ¿Cómo sabemos eso? Cuando se van haciendo estructuras de que necesitamos copiar y necesitamos revisar todas esas características. Por ejemplo, vamos con una prueba de lectura. No es necesariamente lectura, pero podemos tener una perspectiva de que se está teniendo un proceso de lectoescritura estable. Claves y dígitos, donde tenemos una serie de símbolos en la parte de arriba y una serie de dígitos en la parte de abajo y tenemos que ir copiando o tenemos que ir completando los elementos que están solicitando. ¿Se entiende por qué? Porque tendremos que identificar el símbolo y tenemos que identificar el número que ya sabemos y número que estamos haciendo una lectura del número. Percepción ignocia, reconocimiento de objetos, dibujos, colores, rostros, figuras superpuestas o complejas. ¿Dónde hemos visto eso? Figuras incompletas de Whisk. ¿Dónde también hemos visto eso? En Frostic tenemos figuras incompletas, ¿cierto? Si se dan cuenta, cada una de las subpruebas, de las pruebas que hemos visto, nos van representando elementos que nos permiten ir describiendo cada uno de los elementos de las funciones psicológicas superiores. Si vamos a la teoría del factor G, de que desde el principio le hemos ido comentando, cada uno de estos factores se va entretejiendo para generar una conducta motivada, una acción, para observar un proceso más complejo como es inteligencia, como podría ser incluso personalidad, viéndolo desde otro marco conceptual. Sin embargo, cuando tenemos que deconstruir todos los elementos de observación a partir de las pruebas, vamos uniendo esas condiciones que nos van a permitir observando los procesos de individual, percepción táctil, como el reconocimiento de parestesias, morfologismos, reconocimientos digitales, donde lo podemos ir observando. O sea, donde necesitamos aplicar la conducta. Si no hay pruebas que no lo hicimos, pues no lo ponemos también, eso es importante.
movimiento voluntario como praxias, alteraciones motoras, hemiplejías, hemiparesias. Si se dan cuenta, este es un reporte muy completo. Ustedes pueden ir completando, determinando en función del proceso. Cada vez estos procesos tienen a su vez subprocesos y cada vez que estos subprocesos a su vez tienen otros subprocesos, dependiendo del nivel de complejidad. De forma técnica, pues yo podría decir una praxia constructiva. ¿Y cuál es la prueba que pudimos observar para praxias constructivas? ¿Whis? Cubos y rompecabezas. En el WIS viene cubo y las formas en que vamos uniendo de manera rápida. Vamos integrando. Entonces, esta figura con 4 cubos y vemos cómo el niño está haciendo su praxia constructiva. Praxias constructivo-gráficas, Bender. ¿Por qué? Porque a la copia tienen que hacer dibujos prácticos, elementos de movimiento que no. Profe, me estoy esperando porque traba mucho. Se me traba. O sea, ¿se me traba a mí el chat? Bueno, ¿se me traba a mí la grabación o tu internet, chat? No, creo que a usted, profe, porque a mí también, bueno, luego hay veces que lo que ya no lo escucho, se traba usted. Miren, un favor, voy a reiniciar mi modem y me conecto en 5 minutos. Órale, va. Bye.
A ver si así. Sí, ya se oye bien. Bueno, continuemos. Atención. Atención involuntaria y voluntaria. Depende del marco teórico que nosotros tengamos el proceso atencional, vamos a determinar cómo se hace, cómo no se hace. Atención voluntaria, involuntaria, en la focalidad, atención, estabilidad de la atención o la atención sostenida, a inhibición, atención dividida, atención espacial. ¿Qué significa todo eso? La forma en la que se están realizando procesos atencionales específicos. Si ustedes ahorita están prestando atención a la forma en la que yo estoy hablando y a la imagen que está en la computadora, eso es atención focalizada. El volumen del spam atencional puede ser la forma en la que yo estoy recordando las palabras, palabra por palabra, momento por momento, situación textual por situación textual. ¿Dónde tenemos eso? En dígitos directos. ¿Por qué? Porque vamos recuperando 5, 6, 8, 2, 4. 5, 6, 8, 2, 4. Es un volumen de atención. Focalidad, lo habíamos observado con las pruebas de tachado en general. Estabilidad o atención sostenida, podemos ver qué tiempo mantiene la característica de la atención. Recuerden que era un problema que tenían al principio de sus pruebas. Sus niños se les iban a los 15 minutos, a los 10 minutos, a los 5 minutos. Ya me aburrí, ya me voy. Todo eso les decían. ¿Por qué? El tiempo de la atención sostenida. Atención dividida, que yo pueda realizar un procedimiento en el celular y además estar pendiente de mis clases. Esos son características de la atención. Memoria a corto, a largo, a mediano plazo. ¿Dónde observamos la memoria? En algunos elementos del WISC. Hay una prueba indirecta que me gusta explorar con mis usuarios, con mis pacientes. Cuando yo llego con ellos, de manera rápida me presento. Hola, soy Mauricio Telles, soy el psicólogo. Me va a tocar realizar una entrevista de primera exploración. Dejo pasar 15, 20, 25 minutos y pregunto mi nombre. ¿Cómo me llamo? ¿Por qué? Porque de esa manera estoy observando cómo se está registrando esas características. Hay algunos pacientes que ven el título en la pared, hay otros pacientes que están observando las tarjetas del mobiliario, pero pues ahí hay códigos, ahí hay claves que les permiten recuperar ese recuerdo, pero la gran mayoría pues dicen, oye, es que no le entendí. ¿Sale? Son elementos que a veces nos ayudan, que entran dentro de la entrevista exploratoria para poder realizar la magia. Cálculo, hay pruebas específicas de cálculo en cada una de las baterías de inteligencia que hemos ido observando, y las funciones ejecutivas, iniciativa y motivación, planificación, flexibilidad, monitoreo, fluidez y velocidad de procesamiento. Si se dan cuenta, en el reporte vienen algunas subtareas que van explicando cómo son todos estos procesos y que nos ponen ejemplos, ¿vale? Pueden completarlas en función o podemos hacer una descripción general. Repito, esta información no es para nosotros. ¿Ustedes se redactarían un reporte psicológico para ustedes mismos? Pues no, aplicamos nuestras pruebas y en función de lo que observamos en nuestras pruebas, diseñamos un plan de tratamiento, diseñamos una estrategia de intervención, diseñamos una estrategia de estimulación temprana, diseñamos un proceso de plan psicoterapéutico y abordamos a los pacientes. Pero cuando no es así, es porque estamos esperando y estamos buscando que las personas nos den algo más. Y eso es que un experto o un profesional nos mande a todas esas características de exploración que vamos presentando, que vamos utilizando durante todo el procedimiento de evaluación. Por eso le decimos al médico, nos tardamos 3 sesiones de 50 minutos. Le decimos al neurólogo, nos tardamos 5 días porque el paciente se encontraba plenamente lentificado en la exposición de sus respuestas. Por eso le decimos al psiquiatra, fue una sola ocasión en donde la paciente nos dio esa impresión y logró esa prueba y se acabó.
porque su TLP no permitió que pudiera existir una continuación con un paciente, con un terapeuta hombre, o su TLP empezó a tener problemas con las mujeres que le estaban aplicando las pruebas. Trastorno límite de la personalidad. Inteligencia, reportar solo si se aplicó la escala Wechsler, interpretación de las discrepancias entre escalas y diferentes índices. Recordemos que los Wechsler tienen ciertas discrepancias, en donde toda la modulación de la inteligencia debería de tener ciertos topes altos y bajos. Capacidad funcional, cómo se están desempeñando en las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. La persona es capaz de trasladarse bajo sus propios medios, la persona es capaz de realizar sus necesidades básicas de alimentación, de cuidado, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entienden? El estado de ánimo y la personalidad respecto a si hay diferencias entre el espectro de la depresión y la manía. ¿Cuál es la emoción sana que está antes de la manía? La manía es un estado emocional, podemos ver así. Pero hay altas y bajas. ¿Cuáles y cuáles son? Euforia. La euforia... no, una menos elevada. La alegría. ¿Cuál es el espectro emocional que está antes, sano, el espectro emocional sano que está antes de la depresión? Antes de la depresión, Uh-huh. antes literal de la depresión. Uh-huh. Regularmente nosotros estamos en un espectro emocional entre alegría y tristeza. Cuando rebasamos, exactamente, don Alan, cuando rebasamos la alegría llegamos a aspectos maníacos y cuando rebasamos la tristeza estamos en aspectos depresivos. La intención de una modulación diaria es estar entre alegría y tristeza y eso es sano. Cuando llegamos a melancolía y si lo mantenemos en ciertos momentos prolongados de tiempo, se vuelve patológico. Cuando vamos a momentos eufóricos y nos mantenemos así durante determinada parte del tiempo, estamos en aspectos patológicos. Cuando llegamos a manía y a tristeza constantemente, pues sí, son condiciones muy complicadas. ¿Vale? Bueno, aquí se reporta interpretación de las escalas de depresión y de ansiedad que se hayan ido realizando. ¿Cómo va el muchacho? Diagnóstico. Procesos conservados. Conserva atención, memoria, pero el proceso de función ejecutiva se encuentra por los sitios, por las nubes. Muy mal. Funciones eslabones afectados principalmente en procesos secundarios. Correlación topográfica. Repito, estos son condiciones completas. Si quieren hacerlo más sencillo, lo podemos hacer. Un diagnóstico, nosotros regularmente damos impresiones diagnósticas. Como psicólogos, ¿qué decimos? El paciente se presenta con características del trastorno límite de la personalidad, ya que intentos suicidas se representan por relaciones fallidas con diferentes personas. En la personalidad se observa una personalidad tipo C, en donde bla, 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 y determinamos todo. Probable etiología de daño, mecanismo de alteración, se observa una comunicación inadecuada por parte de la figura materna, que hace que entren en conflictos competitivos con la figura paterna. Existe una mala estructuración de la autoimagen, sobre todo por afectos poco adaptativos que existen en el contexto familiar, aunado a un alejamiento por parte de los hermanos menores que tiene la paciente de 17 años. Pensemos, imaginemos, ¿no?
Pronóstico y recomendaciones. Pronóstico respecto a las características del caso, lesión o posibilidad de rehabilitación, estimulación o corrección, factores a favor y en contra de la recuperación, motivación y conciencia de déficit, estado de apoyo, ánimo, recursos financieros. ¿Sale? ¿Cuál es nuestra prognosis? La femenina estará en mejores condiciones emocionales siempre y cuando tenga proceso de apego a psicoterapia durante los próximos 2 años y se sugiere, sugerencias, se sugiere una administración o una exploración por parte de su psiquiatra para utilizar antidepresivos de tipo promotores de la inhibición de dopaminérgicos o serotoninérgicos, o no de la familia NSA. Vamos haciendo un poquito más de bulla a todas las cosas que vamos obteniendo, ¿sale? Una vez que terminan, ponen nombre de quien redacta el informe, cédula profesional de la supervisión y quitamos la supervisión si es que ya lo hicimos nosotros. ¿Por qué es importante tener una cédula profesional en el reporte? Porque es un instrumento médico legal. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Creo que no. No, todo ok. ¡Qué bonito! Voy a terminar la grabación. Les repito, en grabación. Capítulo 15 del libro, por favor, página 340. Se los encargo, próxima clase. Bye. Me quedo con ustedes en chat.